Capítulo 2. Ideas para podcast. En mi familia no hay nadie con profesiones muy creativas. Quizás alguna más que otra, pero en verdad al final no desarrollan la creatividad. Mira, por ejemplo, mi abuelo paterno era camarero y mi abuela limpiadora. Mi padre tiene un bar, así que es camarero autónomo. Y mi madre administrativa, aunque en verdad lleva en la cocina casi 25 años junto a mi padre, así que es cocinera. Y ya os digo yo que no es una cocina creativa. Mi tía trabaja en un banco, mi tío en una empresa logística, mi yaya es ama de casa. Y mi yayo... Bueno, mi yayo era mecánico ajustador, una profesión que hoy en día realizan las máquinas, pero que él antes hacía con sus manos, su vista, su mente... Pero en verdad mi abuelo lo que lleva haciendo toda la vida son maquetas de madera. Sí, mira, te cuento. Mi abuelo compra maderas, habitualmente pequeñas, finas, moldeables, así como los palos estos que usan las doctoras para verte la garganta. Y de ahí él ha hecho en los últimos 45 años, y te resumo, la Plaza de Toros de las Ventas, Santiago Bernabéu, galeras, barcos, estaciones de tren, tranvías, el Taj Mahal de la India, carrozas, casitas de muñecas... En fin, un sinfín de construcciones. Y yo he pasado horas y horas junto a él mirando cómo hacía estas piezas, con su lima y el torno y el pegamento. ¿Es mi abuelo un hombre creativo? En cierta parte sí, pero sobre todo resolutivo. Y es que ante la falta de material y dinero, pues no queda más remedio que hacértelo tú y con tus propios medios. Hay una frase de Theodore Roosevelt que al parecer dijo: haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Objetivo Podcast. Generar ideas no es una tarea sencilla. De hecho, hay muchísima gente que abandona sus proyectos por una falta de ideas que también se traduce en falta de tiempo, falta de motivación, todo falta. Y lo que falta en verdad son las ideas y la gestión de estas ideas. Porque lo primero que tienes que hacer con las ideas es apuntarlas. Y te lo digo por propia experiencia. Apunta las ideas en tu móvil, en un cuaderno, donde sea. Mira, yo por ejemplo hago una cosa. Lo que hice fue crear un grupo de WhatsApp con un amigo. Después le eché del grupo y ese grupo quedó como mi agenda de notas. Y ahí tengo todo lo que necesito. Bueno, hay gente que le he contado esto, como a mi socio Miguel Galguera, y desde luego le flipó esta idea y desde entonces la usa. Bueno, es un truco que espero que te sirva. Pero bueno, en verdad, hoy lo que quiero es ayudarte a generar ideas, o mejor dicho, usar ciertos recursos para generar esas ideas, principalmente con cosas que hago yo. Esto quizás en un principio te pueda resultar extraño, y que tiene poco que ver con los típicos podcasts que hablan de grabar, entrevistas, herramientas de grabación, micrófonos, etc. E incluso es posible que estés pensando que tienes una idea fantástica y que no necesitas más ideas. Sea como fuere, yo creo que esto en algún momento puede ayudarte. Está muy relacionado con la motivación y el marketing, pero es que son parte fundamental también para nuestros podcasts. Y sobre todo, si queremos que se alarguen en el tiempo. Hay algo muy importante, y es que algunas personas somos más creativas que otras. Y además de eso, también tenemos oportunidad de formarnos en disciplinas que fomentan la creatividad, como la música, la pintura, los juegos de mesa o la elaboración de recetas de cocina. Estos dos últimos son lo mío. En nuestro entorno, los podcasts, necesitamos nutrirnos de otras disciplinas de las cuales extraer información, conceptos y, bueno, cualquier otra metodología que nos permita crear contenidos. Sea cual sea tu temática, te recomiendo que no pierdas de vista los blogs. Los blogs, desde los cuales también vas a poder alimentar tu creatividad con información. Y es que en Google existe mucho contenido escrito del que podrás aprender y dotar de vida en el caso de que quieras realizar una producción sonora. Economía, cine, deporte, lo que sea.
Tienes muchísima información escrita y con ella lo que tienes que hacer es crear un formato y ponerle voz. Pero la parte creativa debes alimentarla de este tipo de información. Otra cosa, por ejemplo, la radio. Escucha mucha radio. Si no eres una persona habitualmente consumidora de radio, al menos hazlo por unos días. Pero no te centres en una emisora en concreto. De hecho, ahora gracias a los podcasts tienes multitud de programas de radio aquí almacenados y que podrás elegir para escucharlos. Desde humor, misterio, noticias, actualidad y sociedad. Tienes un montón de programas de radio. Pero algo muy importante, vuelve a apuntar los temas que tratan y los cuales te gustaría saber un poco más. Porque ya sabes que en radio o televisión el tiempo es oro, así que todos los contenidos que allí pasan desapercibidos o solamente tienen unos pocos minutos o incluso segundos de protagonismo, a lo mejor de ahí tú puedes sacar muchos episodios de podcast. Por lo tanto, apunta el tema de lo que están hablando y también, si puedes, las personas expertas o las personas que están aportando valor en esos contenidos que a ti te parecen que son cortos, que no se han alargado mucho y de los cuales tú puedes sacar mucha más información. Otro de los recursos muy socorridos es la literatura, los cuentos, la narrativa, la poesía, la ciencia ficción, porque son también una fuente creativa de la que nutrirnos. No solo mediante los libros, sino también con otros podcasts o canales de YouTube, por ejemplo, a los que puedes echar un vistazo y tomar referencias que pueden inspirarte a cómo realizar ese podcast. Yo, por ejemplo, llevo más de un año queriendo realizar este podcast y aunque las ideas las tenía bastante claras, me faltaban ideas sonoras y de producción, pero que lo que hice fue encontrarlas escuchando podcasts muy variados y combinando el estilo de muchos de ellos para adaptarlos a mí. Además de cerrar otro tipo de proyectos que son de estos que los llamas zombies, ¿no? Que te consumen la sangre, te consumen por dentro. En fin, y algo muy importante. Tu entorno con tus vivencias, experiencias, aventuras, todo suma. Para poder contar algo, ya sean contenidos formativos, informativos, de marketing, de entretenimiento, de lo que sea, necesitas vivir. Vivir para contar. Por ejemplo, durante los días del confinamiento del coronavirus, mucha gente no está compartiendo contenido, está compartiendo cosas, por ejemplo en Instagram, estás viendo fotos en sus casas, todo el día fotos, ahora el cuenco de cereales, ahora tal, falta contenido porque no estamos viviendo. Yo ahora ya te estás dando cuenta que esto lo estoy grabando durante el confinamiento. Estamos socializando muy poco. Por lo tanto, pues las cosas que hay que contar en relación a sociedad pues son más limitadas. En un episodio más adelante hablaremos de los tipos de podcast. Aunque si quieres adelantar esta información solo debes acudir a mi blog en www.ivanpachi.es y buscar el artículo donde hablo de los diferentes tipos de podcast. Pero hoy vamos a hacer un pequeño adelanto. Te invito a generar ideas junto a mí. ¿Te apetece? Esto es como si fuera un juego, más bien. Si te encuentras atascada o atascado y escuchas este podcast, sea el momento que sea, escríbeme y te daré un par de ideas creativas que a lo mejor pueden ayudarte. Pensaremos juntos, ¿vale? No te aseguro que esas ideas no las hayas pensado tú también, pero al menos mantendremos el contacto. Y ahora quiero contarte un recurso que utilizo yo para generar ideas. Y es que cuando quiero hablar de un tema lo enfoco desde 5 puntos de vista distintos. Y me explico. El tema del que quieres hablar es del asma, por ejemplo, ¿vale? Te prometo que yo he levantado la cabeza y lo único que he hecho ha sido mirar con una caja un inhalador que tengo aquí especial, ¿vale? Pues bien, 5 puntos de vista. El punto de vista de una enferma joven, el de un alergólogo, el de una madre que sus hijos tienen asma, el de un deportista y el de un fumador, ¿vale? Por ejemplo, ¿no crees que cada uno de estos perfiles te ayudaría a crear un episodio único del asma? Es decir, 5 episodios sobre el asma. Yo creo que sí. ¿Cómo se ve el asma desde el punto de vista de una enferma joven, de un alergólogo, de una madre que sus hijos tienen asma, ¿no? Hemos dicho, de una deportista y de una fumadora, por ejemplo, ¿vale?
pues tienes 5 puntos de vista, tienes 5 podcasts. No tienes por qué juntarlos todos en uno. Puedes hacer incluso 5. Más cortos, de 10, de 15 minutos. Perfecto, ¿para qué más? Y ahora vamos a escuchar a 3 podcasters que nos cuenten de dónde sacan las ideas, cómo se motivan. Ellas son Chus Naharro de GadgetoCast, Rubén de Ocularis y Olga Paraíso de Historias para ser leídas. Hola, soy Chus del podcast GadgetoCast. ¿De dónde saco yo ideas para mi podcast? Pues bueno, principalmente de plataformas de crowdfunding que se están financiando actualmente pues distintos productos, pues selecciono aquellos que más interesantes me resultan y creo que pueden tener potencial para comentarlos en el podcast. ¿Qué me inspira para crear el episodio? Pues bueno, en realidad en lo que me baso es que sea un gadget, un dispositivo al que pueda sacarle chicha y conectar, ¿no? Y expresar cómo es mediante la voz, porque en el mundo tecnológico es verdad que estamos muy acostumbrados a verlo, ¿no? Entonces yo tengo que hacer el ejercicio de describir cómo es el gadget o el dispositivo o el accesorio del que esté hablando. Y además, pues bueno, siempre trato de sacarle un tono desenfadado y meter un poco de humor para entretener a la vez que describir el dispositivo en cuestión. Hola, soy Rubén Pascual del podcast Ocularis sobre salud visual y quería contaros cómo saco las ideas para grabar un episodio. Al principio me hice una lista de temas que consideraba de interés general. Como tengo un blog desde hace años donde escribo sobre la misma temática, gracias a los comentarios y correos que recibía, me iba haciendo la idea de qué asuntos sobre nuestra visión pueden ser de interés general. Poco a poco, el propio podcast fue generando su propio feedback y eran los propios oyentes los que me proponían temas o consultaban dudas que a su vez daban lugar a ideas para futuros episodios. Cuando comencé con el grupo en Telegram, la comunicación con los oyentes se multiplicó, lo que ha incrementado aún más las sugerencias. Actualmente, en mi lista de temas pendientes, todavía hay algunos de mi propia cosecha, pero la mayoría son ideas de la gente que me escucha. Así que Ocularis se puede considerar un poco un podcast a la carta del consumidor. Yo me limito a darle cuerpo a las propuestas del oyente. Nos oímos pronto. Bueno, pues yo primero leo el relato que voy a grabar. Después, pasados unos días, escucho música relacionada con el relato. Si es de terror, si es de suspense, si es de ciencia ficción, eso es lo que más me motiva para poder grabarlo. También veo alguna película relacionada con el tema, busco imágenes relacionadas con la lectura, hago los vídeos y me imagino que todo lo que grabo es como una película. La imagino tal cual en mi cabeza. Los personajes, la fotografía, la música, visualizo todo eso en mi mente y ¡voilá! Se hace la magia. Y en el próximo episodio hablaremos de blog de podcast, y en el que te contaré algunos de los artículos que tengo publicados y cuáles son los más demandados y cuáles han sido los más visitados. A ver si te gustan. El podcast de hoy ha estado patrocinado por Mr. Key, fotógrafos profesionales. Puedes visitarles en Twitter en @somosMrKey. Venga, a hacerse fotitos. ¿Dónde me puedes contactar? Muy fácil, en www.ivanpachi.es. Pero también, por si acaso me quieres mandar un correo electrónico directamente, lo puedes hacer desde contacto@ivanpachi.es. En todas las redes sociales, simplemente me tienes que buscar como @ivanpachi.